Bienvenidos a este espacio que está ayudándonos la Fundación de Síndrome de Guillain-Barré Internacional, de CIDP y MMN, junto con la ayuda del doctor Eli Strom, y vamos a estar propiciando un espacio en donde el tema de hoy son las vacunas. Principalmente ese es el foco de este Zoom de hoy. Mi nombre es Sandra Bermúdez, soy psicóloga, soy coach de bienestar. Tuve Guillain-Barré hace 15 años y desde febrero estoy trabajando junto con la Fundación Internacional y me encargo de la región de Latinoamérica, del soporte a pacientes, centros de excelencia y demás. Entonces, entremos presentándoles un poco la dinámica y al doctor. El día de hoy, bueno, tenemos al experto que es el doctor Eli Strom, quien es médico neurólogo de la Universidad Autónoma de México, especializado en enfermedades desmielinizantes y esclerosis múltiple. También hace parte del equipo del Hospital Ángeles Lomas, que es el primer hospital que hemos certificado en México como un centro de excelencia en el manejo del Guillain-Barré y del CIDP. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas preparadas previamente que estuvieron llegando por parte de la comunidad. Y nos va a ayudar el doctor Eli Strom a abordarlas. En su mayoría haremos lo que más se pueda y las que no alcancemos a cubrir, me las llevo y las estaremos abordando en otros espacios que vamos a seguir teniendo. También este programa tiene fines educativos. No podemos analizar casos individuales durante el webinar ni brindar recomendaciones médicas personalizadas sobre su diagnóstico de Guillain-Barré, de CIDP o MMN. Si no respondemos a su pregunta, nos puede enviar un correo electrónico sandra.bermudez@gbs-mediocidp.org. Finalmente, les pedimos a todos abordar este tema de manera respetuosa y calmada. No es un secreto que este tema puede politizarse y nuestro objetivo hoy es aprender sobre las vacunas, nuestro sistema inmune, estrictamente desde una perspectiva científica. Como siempre, por favor, tomen decisiones sobre su salud bajo la supervisión de su médico tratante. ¿Okay? Entonces, pues iniciemos, doctor Eli, si puede iniciar la presentación que ha preparado para nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido a la comunidad. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes escuchando. Siempre es un placer para mí poder dar información y retroalimentar en lo que se pueda en la educación tanto de pacientes como de médicos. Y pues es un tema interesante y como bien comentaban, controversial porque puede tomar muchos aspectos. Se puede politizar el tema, se puede prestar a situaciones personales o particulares. Sin embargo, lo que yo les voy a presentar aquí es pues, la evidencia médica científica. Al final de mi presentación están las referencias en las cuales fundamenté esto. Voy a poner una presentación que intenté realizarla de forma amigable para pacientes, pero con un contenido importante. Y pues la voy a ir pasando un poco rápido para no aburrirlos y poder al final platicar. Y también, como bien comentaban, no es un foro para dar consultas médicas, pero por supuesto estoy abierto a tratar de responder sus consultas de la mejor manera que
yo pudiera hacerlo, sus inquietudes y sus dudas. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y espero que ahí estén viendo mi presentación. Nada más si me pueden confirmar si lo están viendo. Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy la intención es platicarles acerca de la vacunación en el síndrome de Guillain-Barré y en la neuropatía desmielinizante crónica inflamatoria, que son variantes o que son condiciones muy similares, pero que tienen también algunas diferencias. Para los que no estén familiarizados, también voy a dar una pequeña introducción de ambas condiciones médicas. Lo que yo quiero es, bueno, primero que se entienda cuál es el impacto de estas dos condiciones en el sistema inmune, que veamos los datos científicos sobre la seguridad de las vacunas y darles algunas recomendaciones claras sobre qué hacer cuando se les ofrecen estas vacunas o cuando se tienen que ofrecer estas vacunas y alguno de ustedes puede estar bajo un tratamiento de inmunosupresión. Este par de diapositivas me las compartió un colega mío, el doctor Javier Galnares, que es especialista en nervio periférico y que trabaja aquí en México en el Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, nosotros sabemos que la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de una parálisis súbita, aguda y flácida. Esto es una debilidad súbita que se presenta, que puede ser desde pocas horas hasta en el transcurso de un par de días, pero generalmente evoluciona en menos de una semana. Es una emergencia neurológica por la gravedad que puede llevar a nuestros pacientes y un porcentaje grande de pacientes se recuperan, pero un 20% puede quedar con secuelas neurológicas a pesar de una intervención adecuada. Esta cifra que ven aquí abajo, 5% llegan a fallecer, pues es una cifra que no debería de existir. Hoy en día, con los cuidados que tenemos, con un buen apoyo, con una intervención temprana, las unidades de terapia intensiva que tenemos y los neurólogos intensivistas y el equipo médico, esto debe de reducirse a cero. Ningún paciente con síndrome de Guillain-Barré debería de llegar a fallecer. Es un poco más común en los hombres que en las mujeres, esto en algunas estadísticas que se ha ido revisando. Y para terminar esta introducción breve, nada más quiero explicarles la diferencia en lo que es el síndrome de Guillain-Barré y la CIDP. Ustedes, los que ya conocen o si no lo conocen, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad donde el sistema inmunológico de alguna forma se confunde. Y este sistema inmunológico de forma agresiva va y daña a nuestros nervios periféricos. Nuestro sistema inmunológico, su función es ayudarnos a combatir infecciones, virus, bacterias, parásitos e incluso contener otras cuestiones como tumores, cáncer, diseminación de procesos malignos. Pero cuando este sistema inmune se ve engañado o se ve confundido por algún proceso particular, que ocasionalmente puede ser una infección previa que lo activó, etcétera, el nervio va y daña directamente al nervio, daña directamente a la mielina, que es el recubrimiento del nervio, o puede dañar a la porción interna del nervio, que es el axón, o a ambos, y genera una debilidad abrupta y súbita. ¿Y cuándo hablamos nosotros de una CIDP? Bueno, la CIDP es esta versión crónica del Guillain-Barré. Digamos que es un Guillain-Barré que persiste y permanece durante un periodo mucho más prolongado y que esta respuesta inmunológica persiste de forma crónica y entonces los pacientes requieren de recibir un tratamiento de forma continua porque si no es posible que tengan alguna recaída o que tengan un avance en su enfermedad. Entonces, estamos hablando de enfermedades muy similares, sin embargo, una de ellas tiene una presentación súbita, aguda y con una recuperación, y la otra puede permanecer con episodios intermitentes o incluso una tendencia a la cronicidad. Y quiero comenzar con mi plática hablándoles de este artículo que fue el que generó un gran revuelo a nivel mundial e internacional.
Hubo esta publicación en 1979 que hablaba sobre la presencia del síndrome de Guillain-Barré posterior a la vacunación por la campaña de influenza en Estados Unidos. Y sí, claramente en esa ocasión se detectó un aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré que hizo que se suspendiera el programa de vacunación. Se detectó en ese entonces 1,098 casos asociados y se hizo un riesgo atribuible de 1 por cada 100,000 en las siguientes 5 semanas de asociación post-vacuna. Y esto generó, como bien les comento aquí, que el programa de vacunación fuera suspendido y que existiera un temor importante por la vacunación. Y entonces yo les quiero hablar sobre los riesgos reales de la vacunación, pero no solo esto, sino qué riesgos tienen si alguno de ustedes que nos están viendo padece o tuvo un síndrome de Guillain-Barré o padece de una CIDP. ¿Cuál es el riesgo, la posibilidad que si ya se detonó mi enfermedad, no me pueda volver a suceder si me vuelvo a vacunar? Y claramente esta es una duda legítima y tienen toda la razón para tener una inquietud al respecto. Esto genera un impacto psicológico bien importante. 38% de los pacientes temen activamente que una vacuna les genere una recaída. Y 32% de la población en ciertos estudios se ha identificado que no se han vuelto a vacunar en los últimos 5 años por el miedo a los efectos adversos de la vacunación. Y también ha habido una caída dramática en la protección. La tasa de vacunación de los pacientes antes de tener un síndrome de Guillain-Barré será aproximadamente cercana al 80%, y después de sufrir un síndrome de Guillain-Barré baja hasta un 60%. Incluso hasta el 25% de los pacientes no se ha vacunado porque su médico le dice que no se vacune. Y esto, pues claramente es un proceso de desinformación, pero bueno, para eso es la importancia de el tener esta plática. ¿Cuál es el mito? Las vacunas son la causa frecuente de recaídas crónicas y de nuevos episodios de síndrome de Guillain-Barré. ¿Y cuál es la realidad? Es que los estudios epidemiológicos hoy en día, que se han hecho en millones de personas, demuestran que el riesgo es bajo o que es nulo. Pero entiendo perfecto, yo les puedo dar toda la información hoy en día y sé que aún puede existir algún miedo de vacunarse. Claro, por todo lo que ha sido descrito en la literatura, pero les voy a mostrar información acerca de qué guías tenemos, qué es la información en la que los médicos nos basamos y cuáles son los perfiles de seguridad y las ventajas que ustedes pueden tener. Por ejemplo, la vacuna de la influenza. La posibilidad de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré supera considerablemente si ustedes adquieren una infección por el virus de la influenza que el propio riesgo de la vacunación. Es 4 a 7 veces mayor el riesgo de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré con una infección importante por influenza que por la propia vacuna. La otra toma de decisiones es, ok, ya he tenido yo síndrome de Guillain-Barré y tenemos la sospecha de que mi enfermedad sí fue ligada a una vacuna previa. Ok, bueno, ¿me vuelvo a vacunar o no? Sabemos que si han pasado más de 6 semanas post vacunación, los pacientes se pueden vacunar. Y el riesgo de recurrencia de un síndrome de Guillain-Barré post vacunación después de haber pasado más de 6 semanas es bajo. Si existen menos de 6 semanas post el episodio agudo con alto riesgo de complicaciones, entonces hay que tomar una decisión consensuada entre el médico e individualizar cada caso y valorar si el paciente requiere una vacunación o si ustedes requieren solamente de una quimioprofilaxis ante la exposición de los pacientes. Hagamos el ejemplo de otro tipo de vacuna. Por ejemplo, la vacuna contra el virus de papiloma humano. Hay más de 100 millones de reportes en la literatura de pacientes vacunados con el virus de papiloma humano y la incidencia se da de un caso en 1 millón.
Entonces se necesita vacunar a 1 millón de personas para generar un posible caso de síndrome de Guillain-Barré. Esto no tiene un valor estadísticamente significativo. No podemos atribuir a que una enfermedad o un síndrome de Guillain-Barré es directamente relacionado a la aparición de una vacuna, y entonces la recomendación de la vacuna contra el virus de papiloma humano es que sí se deba de aplicar. Vino todo este revuelco con el COVID y tuvimos pacientes que desarrollaban COVID, que desarrollaban neuropatías y que luego desarrollaban neuropatías agudas o crónicas, pensando en un Guillain-Barré o en una CIDP. La información que tenemos hoy en día es que vacunas con tecnología de RNA mensajero como la de Pfizer y la de Moderna tienen una alta seguridad y no incrementan el riesgo del síndrome de Guillain-Barré. Y por lo tanto son las recomendaciones que hoy en día los médicos o los neurólogos, cuando nuestros pacientes se acercan, les decimos: estas son las vacunas de las cuales ustedes tienen el menor riesgo de desarrollar un nuevo proceso. Aquellas que están desarrolladas por medio de vectores virales, como la de AstraZeneca y la de Janssen, sí tienen un riesgo ligeramente mayor e incrementó de 2.4 a 3.1 veces el riesgo de desarrollar síndrome de Guillain-Barré, y por lo tanto, las recomendaciones de hoy en día es utilizar estas vacunas con RNA de tipo mensajero. Eh, Hay vacunas que prácticamente ya salieron del mercado, que también tenían una relación un poquito más elevada, como la de Johnson Johnson, que actualmente hoy ya no utilizamos. Hay estudios prospectivos en grupos grandes de pacientes. Hay por ahí un estudio de 162 pacientes con antecedente confirmado de síndrome de Guillain-Barré y vacunación contra COVID-19, y 0 de estos pacientes presentaron recaídas. Y aquellos pacientes que tenían una CIDP, un 5% sí reportó que se sentían un poquito con mayor debilidad, y todos estos fueron síntomas leves y transitorios, pero no hubo una recaída o un empeoramiento de su enfermedad o su condición física. Entonces, en el contexto general, la idea de vacunarse supera por mucho más a la idea de padecer una enfermedad. Tanto el COVID como la influenza pueden ser factores que predispongan a que uno desarrolle el síndrome de Guillain-Barré. Pero ya en este momento, si yo me voy a la cuestión de la inmunosupresión, o sea, estos pacientes que tienen un sistema inmunológico bajo, ¿cuáles son las recomendaciones de vacunas? Bueno, lo primero que quiero explicarles es que tenemos que aprender a diferenciar qué es la inmunosupresión y qué es cuando un paciente se encuentra con una alteración del sistema inmune, pero algo inmunomediado. O sea, esto es, si yo tengo Guillain-Barré o si yo tengo una neuropatía crónica como el CIDP, ¿estoy inmunocomprometido? La respuesta es no. El sistema inmune no está bajo, el sistema inmune no está debilitado. Tú tienes un sistema inmune que puede combatir una infección, una gripa, un catarro, una infección de vías urinarias o una gastroenteritis. Tienes un sistema inmunológico que se modificó y entonces cambió su estructura, pero esto no es una inmunodeficiencia. ¿Cuáles son las diferencias en estos dos términos que les quiero platicar? Por ejemplo, en el sistema inmunológico inmunomediado, el sistema está confundido y accidentalmente atacó a los nervios, mientras que en un sistema inmunológico inmunocomprometido, el sistema inmune está débil y puede ser hasta un sistema inmunológico que esté apagado y que tiene una predisposición alta de infecciones. Las defensas en un sistema inmunológico inmunomediado están conservadas, están bien y pueden combatir cualquier proceso que se le atribuya. Mientras que en el paciente inmunocomprometido son fácilmente, eh, pueden caer fácilmente en una infección externa. Y aquellos pacientes que tienen un sistema inmunomediado no tienen un mayor riesgo de otras infecciones del entorno, mientras que aquellos pacientes inmunocomprometidos sí. ¿Pero a qué voy con esto? Bueno, si alguno de ustedes que nos están viendo padeció de síndrome de Guillain-Barré y se recuperó,
bueno, no necesitan ningún otro tratamiento adicional y su recuperación ahí está y tienen un sistema inmune que funciona bien. Pero si ustedes tienen una neuropatía crónica como una CIDP y necesitan o requieren algún otro tipo de tratamientos para modificar cómo trabaja su sistema inmune, y nosotros, los médicos, con estos tratamientos les estamos dando un sistema inmunocomprometido, entonces hay ciertas pautas que hay que tomar en cuenta en relación a la vacunación. Por ejemplo, los pacientes con CIDP pueden estar inmunocomprometidos porque les dimos dosis altas de cortisona, porque les dimos dosis altas de una medicina que se llama rituximab, porque les metimos medicamentos como la azatioprina, o porque han llegado a recibir medicamentos que son quimioterapias como la ciclofosfamida o como la misma azatioprina. Entonces, en estos casos, sí debemos de ser muy cautelosos en planificar cómo vamos a vacunar a nuestros pacientes y entonces, posteriormente, administrarles un tratamiento o en qué momento se pueden vacunar. Algo que es bien importante también establecer es que tanto la inmunoglobulina intravenosa que usamos en la CIDP o en el síndrome de Guillain-Barré, como la realización de la plasmaféresis, que implica todo un recambio de los ciclos de plasma, no tiene ningún problema con la vacunación. Los pacientes no se vuelven inmunocomprometidos y la vacunación sigue siendo segura y médicamente recomendada bajo estas dos intervenciones. Voy a hablar de algunas vacunas en general. Por ejemplo, la vacuna de herpes zóster. La vacuna de herpes zóster es una vacuna recomendada en pacientes que tienen CIDP y que reciben tratamientos inmunosupresores. ¿Por qué? Porque si nosotros no proporcionamos este tipo de vacunación a los pacientes que tienen inmunosupresión, pueden desarrollar esto que en inglés le llaman el shingles, en español le decimos el zóster, que son lesiones por el virus muy dolorosas, muy discapacitantes y que a veces pueden llegar a dañar algunos órganos. Si llegan a afectar al ojo, a la córnea, etcétera, pueden ser altamente discapacitantes. Entonces es una vacuna muy recomendada. La presencia incluso de zóster diseminado en un paciente inmunosuprimido puede ser grave y entonces hay que vacunar a estos pacientes. No es una vacuna que contenga virus vivos y por lo tanto es una vacuna que sí se puede administrar. Aquí les pongo esquemas, son 2 dosis separadas, generalmente en el mes 0 y luego a los 2 o a los 6 meses. Eh, yo no soy experto en vacunas, les pongo aquí las especificaciones de cada una de ellas, lo que dice que son vacunas recombinantes o que algunas son de coadyuvantes, etcétera. Yo no me voy a meter a detalle de esto porque no es mi especialidad, pero lo que sí les quiero platicar es que tenemos que tener en cuenta y para su conocimiento cuáles son las vacunas que están desarrolladas por virus vivos y cuáles no, porque ahí sí genera una diferencia importante en la vacunación en los pacientes con inmunosupresión. Entonces, la vacuna de herpes, como les comenté, pues tiene una eficacia hasta el 77% en aquellos pacientes inmunocomprometidos en el desarrollo tanto del zóster como de una diseminación del virus a nivel sistémico. El de la hepatitis es una vacuna que también se puede administrar antes de un tratamiento. Muchas veces les podemos llegar a recomendar las vacunas del neumococo. Las vacunas del neumococo pueden ser vacunas que les llaman conjugadas o vacunas de polisacáridos. Hoy en día las mejores vacunas del neumococo son estas que les llaman vacunas conjugadas porque tienen una mezcla de proteínas con una mezcla de como porciones bacterianas que generan una gran respuesta inmunológica y que generan una buena inmunidad. Y bueno, ahí les ponen el número 20, 21, 23, pues dependiendo las porciones y la cantidad de cepas o de qué provengan. Estas vacunas se recomiendan en adultos y en adultos arriba de 50 años y generalmente no requieren dosis adicionales. Las vacunas, tanto del tétanos como de hepatitis A, la meningocócica y las de hepatitis y hemófilos influenza están recomendadas en los pacientes, pero ¿qué es algo bien importante? Uno, se recomienda si vamos a empezar un tratamiento de inmunosupresión
que se administre la vacuna cuando menos de 2 a 4 semanas. Yo generalmente trato de ponérselas 4 semanas antes de iniciar cualquier tratamiento que modifique el sistema inmune. Todas las vacunas que estén inactivadas, que sean de porciones de proteínas, todas ellas son seguras. Las vacunas que son de virus vivos atenuados y que se quieren administrar en un paciente que ya está inmunocomprometido, esas vacunas están contraindicadas. Y dependiendo del tipo de inmunosupresión que demos, es la recomendación que podemos hacer para las vacunaciones posteriores. Esto es lo que le estoy diciendo. Las vacunas de virus vivos atenuadas contraindicadas en pacientes que tengan un sistema inmune bajo. Y ahorita que estaba muy de moda todo esto de el sarampión, yo tenía una gran cantidad de pacientes que me hablaban y me decían, ¿me puedo poner mi vacuna de sarampión, papera y rubiola? Y la verdad es que no se puede. Pero ¿cuál es la recomendación a estos pacientes? Bueno, la recomendación es, ok, no puedo vacunarte a ti, pero vacunemos a todo tu entorno. O sea, vacuna a tu familia, hagamos un círculo o hagamos una red de protección alrededor tuya para que todos ellos tengan un riesgo bajo de contagio y tú tengas un riesgo bajo de contagio. Y por supuesto, aquellos pacientes que tengan un sistema inmunológico, que hayan tenido reacciones alérgicas, hay que tener la cautela ante lo mismo. Disculpen un segundito. Les pongo aquí una alta lista de vacunas. Esto no tiene mayor relevancia más que ponerles que todas ellas están recomendadas, tanto en el CIDP como en el síndrome de Guillain-Barré, y solamente estas vacunas de virus vivos, que son las dos que les pongo abajo, la MMR, que es donde se incluye ahí la vacuna de sarampión, y la de varicela, son aquellas que están contraindicadas. Yo quiero aquí decirles es que ustedes deben de tener y siempre platicarlo con sus médicos y hacer lo siguiente, revisar detenidamente la lista de medicinas que toman con sus médicos, agendar sus vacunas y platicar sobre esta agenda de vacunación con sus médicos, preferir siempre vacunas de tecnología de RNA mensajero como primera opción para pacientes con COVID-19 o con riesgo de COVID-19 y priorizar la vacunación en las temporadas de vacunación sí es una recomendación importante, sobre todo cuando se acerque la fecha para influenza. Eh, el síndrome de Guillain-Barré y la CIDP son retos complejos, pero las infecciones pues pueden predisponer a la carga de la enfermedad que tengan. Siempre hay que tener un balance entre el riesgo-beneficio y platicar con su médico y con su neurólogo. Estas son las referencias de donde les he sacado esta información y estoy abierto al foro. Bueno, pues espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad. No sé, dejo el foro abierto a preguntas. Creo que habían Sí, algunas preguntas también en exacto. línea. No sé Sí. cómo podamos proceder. A ver, me parece importante como dejar muy claro, porque es una pregunta muy recurrente. Una es, si alguien tiene el sistema inmunológico debilitado por alguna razón, ¿qué tan efectivas son las vacunas? Y si cambia esa relación riesgo-beneficio de alguna manera. Ok. La pregunta es muy buena. Si alguien tiene un sistema inmunológico debilitado, sí disminuye la capacidad del sistema inmunológico de presentar una buena inmunidad, digamos. Sin embargo, hay evidencia suficiente que si bien esta inmunidad no se monta igual que la de una persona con el sistema inmune sano, sí se puede montar una respuesta inmune lo suficientemente necesaria para combatir un proceso infeccioso. Entonces, sí se recomienda que los pacientes se vacunen y sí se va a lograr tener una respuesta inmunológica lo suficientemente importante para poder ayudar a esta persona. Ok. Otra pregunta. ¿Hay alguna recomendación si es bueno dejar espacio entre una vacuna y otra? Por ejemplo, influenza y COVID o SOSCRE.
Sí, no hay una recomendación específica entre dejar un espacio u otro. Se pueden dar las vacunaciones simultáneas. Eh, Sin embargo, bueno, hay pacientes que sí de repente tener una vacunación simultánea les cae pesado, hacen una reacción febril fuerte, tienen malestar corporal y prefieren hacerlo por separado, pero no hay ningún motivo para tener que separarlas o dejar una y 4 semanas después la otra. Ok. Y otra pregunta también muy recurrente es si hay alguna mejor época del año o también si hubo muchas preguntas sobre si el momento de la terapia con inmunoglobulina afecta cuando una persona deba vacunarse para los pacientes de CIDP, que son los que necesitan este tipo de tratamiento. A ver, no entendí muy bien tu pregunta. Okay. Me la vuelves a plantear. O sea, si es un paciente con CIDP, está llevando su tratamiento, inmunoglobulinas y demás, ¿hay algún momento o espacio también para dejar entre su tratamiento y una vacunación? No, realmente no. O sea, Okay. no hay alguna indicación precisa. De repente los médicos sí decimos, bueno, te pongo la inmunoglobulina, vacúnate 1 o 2 meses después de la aplicación de la inmunoglobulina, o vacúnate antes, un par de semanas antes de la colocación de la inmunoglobulina, pero realmente no existe una interacción que esté establecida entre una y otra. Entonces, o sea, no hay un momento franco para una o la otra. Ok. Ujú. Definitivamente la posición de la fundación es igual de promover la aplicación de las vacunas, porque pues sí, como nos explicabas, el riesgo es mayor si no tenemos un esquema de vacunación, ¿no? Ahora, saliéndonos un poco del tema de vacunas, ¿alguna especificación o recomendación que pueda dar para un paciente después del Guillain-Barré y para un paciente con CIDP? ¿Alguna recomendación? Sabemos que, por ejemplo, para los de Guillain-Barré es seguir trabajando en sus músculos, ¿no? Por la atrofia muscular que trae la enfermedad. Pero ¿alguna otra recomendación importante? O sea, ligada directamente a vacunación o ligada en el contexto general. En general. No, a ver, no solo para los pacientes con CIDP, también para los pacientes con Guillain-Barré. O sea, tenemos pacientes que tienen un Guillain-Barré que nosotros decimos ya va en el proceso de recuperación, posiblemente los demos de alta del hospital, pero todavía viene un proceso largo que puede venir en casa, ¿no? En rehabilitación. Puede ser que todavía haya dolor, puede ser que todavía existan sensaciones de hormigueos, puede ser que todavía pues uno esté caminando, pero no tenga la capacidad para correr, para levantar objetos. O sea, el proceso de recuperación y de rehabilitación debe de ser un continuo. No es, eh, no es nada más decir, ya terminé, ya me di de alta, el neurólogo me dijo que ya me curé. No. Luego vienen todos estos hábitos de salud que deben de conservar. Un esquema de ejercicios, un buen esquema de alimentación, repetimos, un buen esquema ahorita de vacunación, platicar con su médico cuándo me tocaría, cuándo no me toca. Oye, hay ahorita un brote de sarampión, ¿qué me pongo, qué no me pongo? Yo creo que este contacto continuo con su médico no debe de desaparecer y para eso estamos nosotros, ¿no? Yo a mis pacientes les digo, ¿tienes alguna duda? Háblame. O sea, no te quedes con esa duda. Si tú me llamas, sea algo que tal vez te parezca tonto o no, bueno, te resuelvo de esa inquietud y solucionamos el problema, ¿no? Creo que esa es la parte prioritaria. A los pacientes con CIDP
deben de tener un buen esquema de rehabilitación continua, deben de dar continuidad con su tratamiento. Si se requieren ciclos de inmunoglobulina, administrarse en la forma en la que su médico lo haya prescrito. Si requiere una inmunosupresión, no tenerle miedo a esa inmunosupresión, claramente irán de la mano con su médico neurólogo y entonces pues dar continuidad a todo este manejo. Ok, ok, muy bien. Doctor, tiene por aquí varias pacientes suyas y le mandan abrazos enormes, lo estiman muchísimo y bueno, tiene una muy buena porra por acá. Muchísimas Em, gracias. Muy bien. Una pregunta que está saliendo aquí. Doc- ¿Cree, doctor, que las personas que tuvimos Guillain-Barré necesitamos terapia psicológica para relajar los nervios? Mm, Entiendo. a ver, Silencio. no sé si no entienda yo bien la pregunta, pero sí creo, voy a dar mi opinión en general. Ujú. Sí creo que los pacientes que tuvieron Guillain-Barré y que pasaron por un proceso muy complicado en el hospital, en una unidad de terapia intensiva, a lo mejor con procedimientos invasivos que son, pues, muchas veces muy fuertes, ¿no? Para un paciente, creo que sí necesitan de un apoyo emocional y psicológico. El cerebro es muy sano y muchas veces bloquea esas partes, ¿no? Los doctores tenemos experiencias todo el tiempo de que eh, los pacientes no recuerdan su estancia en la terapia intensiva, de que, doctor, me fui de alta y no me acuerdo nada de cuando estuve en el hospital, porque el cerebro, pues, tiene sus mecanismos. Pero sí creo que un apoyo emocional es importante y sí creo también que el apoyo que se pueden llegar a dar entre ustedes es fundamental, ¿no? Porque ver a un paciente sentirse grave, pero saber que existe una ventana de recuperación más adelante, creo que es súper importante. En relación a esto de relajar los nervios, pues no entiendo si se refieren a relajar los nervios de que uno está muy nervioso y ansioso o relajar los nervios periféricos. No, Eh, estaba haciendo referencia al miedo, puso después. Sí, y, estaba y igual. claramente Ajá. el miedo va a estar. Y claramente por eso les decía cuando daba la plática que el miedo ante una vacuna va a estar presente. O sea, yo les puedo decir, el texto y el libro y el artículo dice esto, pero por supuesto yo no soy el que tuve Guillain-Barré y yo no soy el que está detrás de esa aguja que me voy a poner ahorita la vacuna. Lo único que yo les puedo decir es que la información médica hoy en día es suficiente como para recomendar la vacunación, pero esos miedos van a estar presentes, ¿no? Eso me queda claro. Exactamente. Y como psicóloga estoy completamente en línea. Y bueno, mi caso personal fue hace 15 años y hasta el año pasado tuve un despertar del trauma. Entonces, sí, es algo que está ahí, hace parte de nosotros y hay que atendernos, ¿no? Muy bien. Doctor, no hay más preguntas. Quisiera darle las gracias. Hay una pregunta por acá. A ver, dice si es necesario volverse a poner o a hacer el examen de De electromiografía, es exacto. ujú, ¿Es eh, necesario? depende. Aquí mucho depende de la consideración de tu médico. Por ejemplo, eh, voy a dar ejemplos muy aleatorios, ¿no? Pero si alguien tiene un Guillain-Barré y va en un proceso de evolución y se va recuperando y la verdad clínicamente está muy bien y vemos que el proceso desde el punto de vista clínico va bien, pues yo no repito la electromiografía, ¿no? Porque finalmente ustedes saben que es un estudio doloroso,
y que es un estudio también que no es nada agradable y no me va a dar más información de la que ya sé, porque sé que mi paciente lleva una buena evolución. Si por el contrario uno va evolucionando bien y de repente entra en una meseta o hay un retroceso, pues tenemos que saber si algo más está sucediendo o si este paciente puede estar transicionando a una variante crónica como es la CIDP. Y entonces ahí sí se recomienda. Pero esta decisión es muy individual de cada paso, de cada caso, de cada paciente y de cada relación que tenga este paciente con su médico. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Aquí le dan muchos agradecimientos. Eh, si hay, preguntan también si hay algún estudio anual que recomiende posterior a haber tenido un Guillain-Barré, como parte del protocolo, sí, como parte de un seguimiento de estar al pendiente de nuestra salud, si hay algo. No, o sea, su chequeo de salud como debería ser el de cualquier otra persona, ¿no? Ujú. Eh, soy un adulto mayor, tengo más de 40 años, me checo la próstata. Tengo más de 50 años, pues mis colonoscopías, o sea, pero que el paciente con Guillain-Barré deba de hacerse algo adicional, no. El Guillain-Barré es una enfermedad que viene, se cura y no debería de dar mayor lata en el futuro y no tenemos que hacer ni una prueba de sangre, de anticuerpos, de neurofisiología, no es necesario. Otra pregunta, ¿qué porcentaje le vuelve a dar Guillain-Barré? Ok, ese es el temor que Es muchos el miedo doctores latente, tienen exacto. hace muchos años. Ujú. Por ahí sí hay descritos en la literatura que puede haber hasta un 5% de pacientes que recaen. Eh, sí existe siempre este temor, se puede presentar, pero la verdad es que el porcentaje es extremadamente bajo. Entonces, yo les diría, insisto, yo no estoy en sus cuerpos, pero yo les diría que sigan su vida adelante y no traten de no vivir con este miedo constante. Y para eso creo que sí, un apoyo psicológico es bien importante. De acuerdo, totalmente. Muy bien. Otra pregunta, para los que tuvimos plasmaféresis sin ninguna secuela, ¿se debe vacunar de todo? Sí, sí, o sea, si hubo Guillain-Barré y el tratamiento de ese Guillain-Barré fue la plasmaféresis y la recuperación fue completa sin secuelas, claro, te puedes vacunar de todas las vacunas que están disponibles. No, no hay ninguna contraindicación en nada. Ok, muy bien. Hemos acabado con las preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y calmar un poco los temores, los miedos y permitirnos avanzar en el camino también. Muchas gracias, doctor. Gracias Y a todos ustedes. si alguien quiere los datos del doctor, me pueden escribir. Muchísimo gusto. Está en el Hospital Ángeles, que es uno de los centros de excelencia certificados por la Fundación Internacional. Muchísimas gracias a todos por reunirse, por sus preguntas y por estar aquí. Y vamos a tener muchísimos temas. Trauma, uno de ellos está en la lista, entonces no se preocupen que vamos a ir acompañándolos en cada una de las necesidades que vayan teniendo. Muchas gracias a todos y buenas Gracias. noches. Que Gracias, estén muy doctor. bien. Buenas noches.